Hola a todos, bienvenidos a la sesión de historia del periodo correspondiente al reinado de Isabel II. Como hemos estado viendo, hemos visto el periodo de Fernando VII y iniciamos una nueva etapa que parte de la muerte de Fernando VII, el rey que tantas aventuras nos ha dado durante ese periodo, y el acceso al gobierno de Isabel II. Este gobierno iría desde 1833, que es cuando Isabel II gobierna o accede por primera vez a la corona, y finalizaría en 1868. Es un periodo muy amplio, muy convulso, pasan muchas cosas. Ya veis que 35 años de historia de gobierno, que es lo que dura la etapa de esta mujer, pues dan para mucho, y también son sumamente interesantes y rarunos. No vamos a pensar que la política en España era convulsa ahora o en el siglo XX, sino que mucho antes ya era un poco así, un mareo importante. Vamos a poner luz a este periodo y vamos a empezar por su primera parte. Vale. Lo primero, ¿cómo Isabel accede al gobierno? Bueno, pues Isabel era mujer y las mujeres no podían gobernar. Existía una ley que era la ley sálica. Esta ley regulaba quién accedía al gobierno, a la monarquía, y esta ley, que viene de muchos años antes, desde Felipe V, esta ley impedía a las mujeres gobernar. Muy bien, pues, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegó esta mujer a gobernar y cómo Fernando VII pudo acabar con esta ley para que su hija pudiera gobernar? Bien, Fernando VII no tenía hijos varones, es decir, ningún descendiente suyo podía gobernar, salvo su hija Isabel. Era su hija y no podía tener la corona. Entonces, Fernando lo que va a hacer es modificar la ley, anularla, para que su hija pueda gobernar y sucederla en el trono. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando Fernando VII muere, Isabel no tiene la mayoría de edad, no tiene edad suficiente para gobernar en ese momento. Entonces, ¿quién va a gobernar? Bueno, pues obviamente la mujer de Fernando VII, madre de Isabel, va a ser la que, mientras su hija sea menor de edad, pues gobierne en su lugar, ¿vale? A eso lo vamos a llamar regencia. Y además va a surgir un personaje nuevo, que es el general Espartero, que es el principal general del ejército, que también va a ejercer como el control del gobierno mientras Isabel sea niña y no tenga edad de gobernar, ¿vale? Hasta aquí todo claro, ¿no? Si tenéis alguna duda, volvemos atrás en el vídeo. Isabel fue declarada mayor de edad a los 13 años. Es decir, chicos, ¿qué estáis haciendo con vuestro tiempo? Que ya a vuestra edad pues, tendríais que gobernar y dirigir todo un país. Imaginaos el papelón. ¿Consideráis una persona de 13 años preparada para gobernar? Bueno, pues a lo mejor sí, porque esta chica la estuvieron preparando desde su más tierna infancia, pero aún así es una niña de 13 años. Entonces, bueno, digamos que ella va a ser reina, pero no va a gobernar. En realidad va a haber una serie de generales, de ministros, su madre que va a estar ahí presente y un poco ahí dirigiendo el poder, mientras ella va siendo capaz de alcanzar la madurez para gobernar, aunque ya directamente con 13 años nos la encontramos coronada en su trono y ya mandando y ejerciendo como reina. Pero ya decía yo que algo tenía que pasar. La ley sálica, según la ley sálica, el título de rey no tendría que ir a la hija de Fernando VII, porque es chica, es una mujer. Entonces, la corona, en caso de que el rey muriera sin hijo varón, tenía que pasar al hermano del rey. Y este caso, el hermano que tenemos aquí es Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Y Carlos María Isidro, el problema es que quería gobernar. El hombre quería gobernar, según la ley sálica tenía derecho a gobernar, y su hermano, en contra de la voluntad de Carlos María, cambió la ley para que Isabel gobernara. Y esto, chicos, supuso un problemón. Este hombre empezó, como decirlo de alguna forma, a liar la parda, a mover sus fichas para gobernar. Entonces va a haber una división. Por un lado van a ser Carlos María Isidro
y sus seguidores, los más monárquicos, los más defensores de la tradición monárquica, los que se pongan en contra de este cambio de ley y del gobierno de Isabel. Así que, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es una división en dos bloques de España. Por un lado, los carlistas, es decir, el hombre no hace falta muchas luces para saberlo, se llama Carlos María Isidro, entonces sus seguidores, ¿quiénes van a ser? Los carlistas, que representan a los monárquicos más absolutistas, los que son defensores de la tradición más antigua, y ahí va a agruparse pues todos aquellos personajes y gente que van a ser contrarios a las nuevas ideas que desde hace unos años están llegando a España, sobre todo desde la Guerra de la Independencia, aquellas ideas más liberales, pues esta gente se va a oponer a ellos. Y sin embargo, ¿qué va a pasar con Isabel? Bueno, pues a Isabel van a apoyarle los liberales, aquellos que habían hecho la Constitución de Cádiz y que fueron luego posteriormente perseguidos por Fernando VII. Bueno, pues aquí los liberales van a encontrar una oportunidad de oro y van a apoyar a Isabel a cambio de que Isabel lleve a cabo las reformas para convertir a España en un país más liberal, como por ejemplo se marcaba en la Constitución de 1812, un país con división de poderes, un país que limitaba el poder de la monarquía y un país que permitiera las elecciones y la participación de las clases ciudadanas. Y acabará con el sistema de privilegiados y no privilegiados. Así que ya tenemos dos bandos, esto es como un equipo de fútbol, dos bandos que se odian, que tienen una idea muy distinta de ver el mundo y que van a entrar en conflicto entre ellos. Y como no, este país, que muy tristemente nos gusta la gresca y la trinchera, va a entrar en conflicto. Este conflicto lo llamaremos las guerras carlistas. Los carlistas, los seguidores de Carlos María Isidro, del hermano del rey, van a sublevarse, van a querer acabar con el régimen liberal de Isabel y van a empezar una guerra por su cuenta. De hecho, van a empezar tres guerras que se van a repetir en los sucesivos años, pero vamos a prestar especial atención a esta primera, que es la primera guerra carlista, que va desde 1833 a 1840. Y va a haber una posterior segunda guerra carlista en 1846 y 1849. La guerra terminó con el triunfo y el mando de la reina Isabel, que va a gobernar, y los carlistas van a ser derrotados. Pero ¿quiénes se van a sublevar? Los carlistas, ya, pero esos tíos, ¿de dónde eran? ¿Qué regiones de España les apoyan? Bueno, pues sin ir muy lejos, voy a volver un poquito para atrás. ¿Quiénes eran los carlistas? Bueno, pues los carlistas vamos a verlos en los cuadros, en las fotografías, identificados con esa boina roja y ese vestido azul. Esa boina roja nos recuerda un poco a las chapelas vascas, y es que tiene sentido. Los carlistas van a ser los vascos, van a ser también los catalanes, van a ser los aragoneses y algunas regiones de España que son más conservadoras, que tienen tradiciones más apegadas, especialmente relacionadas con el catolicismo. Van a agruparse en torno al carlismo las ideas de la monarquía absoluta, pero también ideas religiosas. ¿Por qué? Porque los obispos, los mandatarios de la Iglesia en España, van a ver en las ideas liberales un peligro. Recordamos que la Iglesia formaba parte de los privilegiados, no pagaban impuestos, y el hecho de que apareciera un gobierno liberal suponía que los religiosos tendrían que pagar impuestos y se verían sometidos a las mismas leyes que el resto de ciudadanos. Entonces, los religiosos de estas zonas van a apoyar notablemente a los movimientos carlistas. Y chicos, no creáis que fue una guerra muy flojita, hubo cientos de miles de muertos. A pesar de que solemos decir, cuando nos referimos a guerra civil en España, a la guerra que hubo en el siglo XX, en el que combatieron los republicanos y el bando sublevado liderado por Francisco Franco, en realidad España tiene numerosas guerras civiles, y en el siglo XIX hay varias. Y las guerras carlistas podemos considerarlo una guerra civil, en toda regla, que dividió España y que literalmente tenía movimientos de tropas muy grandes, bombardeos y ataques a ciudades.
La mayor parte de esta guerra se desarrolló en el norte, pero hubo intentonas de los carlistas de ocupar Madrid, puesto que aquí en Madrid es donde estaba la sede del gobierno y los carlistas lo que querían era ocupar la capital. No lo van a conseguir y van a ser derrotados por el ejército español liderado por los liberales, y especialmente por este personaje que hemos visto antes, que es el general Espartero, que es el que salía aquí junto a María Cristina. El general Espartero es el que lidera a los ejércitos españoles del gobierno liberal que se enfrenta a los carlistas. Ahora bien, a pesar de que se consigue la victoria por parte de los liberales, la cosa no acaba del todo bien. Acaba en una tregua que se denomina el Abrazo de Vergara, que es donde el general Espartero y el general carlista hacen como las paces y firman una tregua. La cosa se va a quedar en una calma chicha y poco después va a surgir una segunda guerra carlista, porque el conflicto no se cierra. De hecho, no se va a cerrar tampoco en esta segunda guerra carlista, y los problemas van a llegar hasta el siglo XX, y la guerra civil española, que como hemos comentado antes, enfrentó a la República y a Francisco Franco, los partidarios de Francisco Franco, también van a tener que ver mucho estos sectores de corte más tradicionalista. O sea que los problemas en España que surgen en este momento perduran en la historia incluso hasta nuestros días. Vamos a dar por pausada esta sesión. Simplemente hemos visto el gobierno de esta primera etapa y la primera guerra carlista, y continuaremos en posteriores vídeos hablando sobre lo que es el gobierno de esta mujer y cómo todo se va a ir un poquito de madre y van a surgir numerosos problemas. Así que finalizamos por ahora este vídeo y continuaremos más tarde.